Imaginen esto. Un pollo que se pasa 2 años caminando sin cabeza. Resulta que un pollo no necesita un cerebro entero para caminar. O un niño de 10 años, más alto que Michael Jordan. Era gigantesco y nunca dejó de crecer. ¿Qué les parece un lago que se dice convierte animales en piedra? Básicamente son petrificados, como si hubiesen visto a Medusa. Estos cuerpos tan asombrosos son parte de lo increíble. Es 1918 y los orgullosos padres Harold y Addie Wadlow dan la bienvenida a un nuevo bebé a su familia, el pequeño Robert. Al principio su tamaño es relativamente normal. Pero ¿qué ocurre cuando Robert empieza a crecer sin parar? Cuando Robert Wadlow nació en 1918 en Alton, Illinois, su apariencia era normal. Pero muy pronto sus padres se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Empezó a crecer a un ritmo fenomenal. A los 8 años medía 1,80 m y era más alto que su padre. Para sus 10 años medía 1,98 m. Los Wadlow intentan darle a su hijo una infancia normal, pero pronto queda claro que Robert es cualquier cosa menos eso. La estatura masculina promedio en Estados Unidos en esa época era 1,75 m, pero él no había terminado de crecer. Incluso las cosas más simples como ir a la escuela suponían un gran reto para él. Cuando iba a comer con sus amigos, ni siquiera podía sentarse en las mesas del comedor porque podía romperlas al sentarse. Así que comía de pie. Era gigantesco comparado con los demás alumnos en clase. Ni siquiera cabían los pupitres en los que se sentaban los alumnos normales. Intentaron levantarlo sobre bloques, pero al final tuvo que quedarse de pie al fondo de la clase porque nada se adaptaba a su estatura. La vida era todo un reto para él. Pero se apuntó al equipo de baloncesto. Tenía una estatura similar a la de Michael Jordan. ¿Se imaginan llegar a Alton, Illinois, para jugar baloncesto y encontrar a un chico de casi 2 metros en el equipo? ¿Un chico de 5º grado? Soy Robert Wadlow, mido 2,13 m, tengo 12 años y peso 109 kilos. Al llegar a secundaria, Robert sufre el típico estirón puber, pero el suyo es extremo. A la edad de 13 años, Robert medía 2,23 m y era el Boy Scout más alto del mundo, y las insignias al mérito se veían mínimas en su pecho, supongo. ¿Han oído eso de ponerse en los zapatos de alguien? Con él era imposible. Sus zapatos, pantalones, camisas, todo tenía que ser hecho a la medida. Yo uso los zapatos más grandes jamás fabricados. Obviamente Robert Wadlow no podía entrar a una zapatería y pedir una talla 74. Simplemente no era posible. Pero exactamente, ¿qué hacía el joven Robert tan grande? Robert Wadlow tenía gigantismo, que casi siempre se debe a que la glándula pituitaria reabastece constantemente al cuerpo con la hormona del crecimiento. Nunca en toda su vida dejó de crecer. A los 22 años, Robert alcanza unos asombrosos 2 metros 72 centímetros. Era casi medio metro más alto que André el Gigante. El jugador más alto de la NBA medía 2,31 m. ¿Robert hubiese empequeñecido a las personas más altas de la NBA? Puede parecer el sueño de cualquier persona bajita, pero para Robert a veces es una pesadilla. El mundo no estaba hecho para Robert. Nada le servía. Todo era muy pequeño para él. Wadlow, como mucha gente de su edad en esa época, quería graduarse. Pero eso estaba fuera de su alcance, en buena parte por su estatura. Quería ser abogado, pero nunca lo consiguió. ¿Cuánta gente de la época habría optado por un abogado de casi 3 metros? Cuando Robert Wadlow salía a la calle, la gente se quedaba mirándolo. Pero no solo hacían eso, a veces se le acercaban y le golpeaban las piernas porque pensaban que andaba en zancos. Obviamente su tamaño hace que un trabajo de oficina sea todo un reto.
Robert Wadlow y su familia habían pasado toda la vida de él evitando un acercamiento al mundo del espectáculo. Hasta el día que apareció el circo Ringling Brothers y Barnum and Bailey. Y dinero es dinero. Pero Robert tenía condiciones. Nunca se le retrataría con otra cosa que no fuera un traje de 3 piezas y no se le presentaría como un fenómeno, sino como el ser humano más alto del mundo y de la historia de la humanidad. Wadlow recibió mucha atención, pero hizo lo posible por no reaccionar mal. En una entrevista por radio, el entrevistador le preguntó: ¿te molesta que la gente se quede mirando? Él se rió y dijo: solo los ignoro. Con el tiempo, Robert creció tanto que su cuerpo se volvió una carga para sí mismo. En particular, para sus huesos y músculos de las piernas. Empezó a requerir aparatos ortopédicos. Al final, esos aparatos hacen más mal que bien. En 1940 le invitaron a participar en un desfile del 4 de julio, pero los soportes metálicos de sus piernas empezaron a lastimarlo y terminó con moretones y lesiones. Los cortes en las piernas de Robert se infectan y acaba en el hospital. Después del desfile, desarrolló septicemia, fiebre alta y baja presión arterial. La temperatura de Robert sube a 40 grados. El 15 de julio de 1940, el ser humano más alto del mundo falleció. Robert tiene apenas 22 años cuando fallece, pero las extrañezas que rodean su vida lo siguen después de la muerte. No cabía en un ataúd normal. Su cuerpo requirió de un ataúd extra grande y 12 portadores de féretros para llevarlo al lugar de su tumba. Incluso después de su muerte, el público sigue sintiendo una extraña curiosidad. En medio del dolor por la pérdida de su hijo, a sus padres se les recomendó tomar medidas para que nadie robara el cadáver. Sus padres empezaron a oír rumores de que los curiosos podían querer exhumar su cadáver y exhibirlo. Los rumores son tan fuertes que los padres de Robert toman cartas en el asunto. Vertieron miles de kilos de hormigón sobre su tumba para que pudiera descansar en paz. Hoy en día, una estatua de tamaño natural cerca de la tumba de Robert hace que todo visitante haga lo que todo el mundo hacía cuando estaba vivo: mirar hacia arriba, muy arriba. Quienes ostentan récords como Robert son más que extraños. Nuestra siguiente historia nos lleva al otro lado del mundo, para descubrir un tipo diferente de cuerpo asombroso. En una aldea remota a 400 kilómetros de Katmandú, un trabajador que estaba de paso vio algo con el rabillo del ojo moviéndose a lo lejos. Parecía un niño, pero era alguien que caminaba demasiado rápido y con pie firme como para ser un niño. Aquel trabajador entró en serias dudas tratando de encontrarle sentido a aquello, porque era, de hecho, un hombre de 72 años. Chandra Bahadur Dangui mide apenas 55 centímetros de altura, o como él mismo bromea, de bajura. El trabajador que lo descubrió decidió que era digno de ir al Guinness, que ese señor era todo un récord mundial. Se hacen llamadas, se envían correos electrónicos y se contactan con las organizaciones Guinness de los récords mundiales. Cuando los funcionarios ven las fotos, se hacen muchas preguntas, empezando por: ¿quién es este sujeto? Chandra nació en 1939, siendo el séptimo de 8 hermanos. Algunos de sus hermanos son de talla normal, otros nacieron con enanismo como él. El pueblo le construyó rampas y estanterías bajas para que pudiera llevar una vida normal en aquel rincón tan rural. Él mismo suele decir a la gente bromeando: soy más alto que las gallinas, pero más bajo que las cabras. En 2012, el pequeño mundo de Chandra se hizo mucho más grande. En aquel momento, para validar su estatura y su posición como el humano más diminuto registrado, el libro Guinness de los récords le invita a Katmandú. Katmandú es una bulliciosa metrópolis para Chandra
en comparación con la rural aldea en la que vivía. Para alguien que nunca había salido de su aldea, fue un cambio radical. De repente estaba en una gran ciudad, viendo cosas que nunca antes había imaginado en un mundo que no está preparado para él. Pero parecía muy dispuesto a todo. El libro Guinness de los récords lo mide varias veces para asegurarse de que todo es legítimo. Todo fue verificado. Con 54,6 centímetros es oficial. Chandra Bahadur Dangui es el hombre vivo más bajo. Y así como así, Chandra se convierte en una celebridad internacional. Y cuando fue expuesto al mundo en general, vivió una especie de vida de rockstar. Chandra ahora se encontraba volando de un lugar a otro en jet, cuando nunca había estado en un avión. Le llevaban en limusina, se alojaba en hoteles de lujo. Fue a Londres, fue a Mumbai, viajó a Australia. A la edad de 72 años, Chandra era de repente un ser humano completamente diferente en un mundo completamente diferente. Conoció a la persona viva más alta del mundo y también a la mujer más baja del mundo. Eventualmente, la nueva vida de Chandra le pasa factura. Mientras estaba de gira, contrajo neumonía. Era un individuo diminuto, lo que significaba que todos sus órganos internos estaban comprimidos en un espacio minúsculo. Y se podría especular que Chandra no lograba inhalar y exhalar suficiente aire a su cuerpo, cosa que propició una infección. El 3 de septiembre de 2015, fallece en el Centro Médico Tropical Lyndon B. Johnson. Pero su muerte llega tras toda una vida de experiencias en sus últimos años. Y qué hermoso broche de oro el poder, al fin, conocer el mundo y salir de él por la puerta grande. Comer todo lo que queramos y seguir adelgazando suena muy bien para algunos. Pero el misterioso caso de este niño puede obligarnos a pensarlo 2 veces. Isaac Sprague era un niño normal de 12 años. En 1853 fue a nadar a una piscina local, pero al salir no se sentía bien y su estado se deterioró rápidamente. Tenía fiebre, dolores y fatiga, y con el tiempo sus padres se dieron cuenta de que no solo tenía mal aspecto, sino que además perdía peso. Perdía peso tan rápido que su familia se asusta. Obviamente estaban preocupados por su bienestar, pero también asustaba a la gente a su alrededor, que se retraía porque nadie sabía si aquello era contagioso. Incluso sus médicos están desconcertados. Pasó de ser un adolescente de casi 40 kilos a un esqueleto humano de 20 kilos. Pero su peso se estabilizó en esa cifra, a un peso de 20 kilos. Ver sus fotos es realmente impactante. Casi se siente como que fuera falsa. Uno piensa, vaya, qué terrible Photoshop. Pero son fotografías reales de él. A medida que se hizo mayor, consiguió trabajar un tiempo para su padre, que era zapatero, y para un tendero local, pero el trabajo le fatigaba constantemente porque casi no tenía masa muscular. Sus padres lo mantenían, pero fallecieron y él tuvo que ganarse la vida. Así que se pregunta, ¿hay forma de convertir esta enfermedad en dinero? En 1865 recibió una oferta de un circo. No está claro que haya querido hacerlo, pero así lo hizo, porque en realidad era su única opción. Sprague debuta como el esqueleto viviente. Isaac Sprague acabó llamando la atención de P.T. Barnum, quien consiguió que Sprague se uniera a su compañía. Pasó a actuar con la mujer de 4 patas, el hombre con cara de león, con Zip el cabeza de alfiler, y asombrar al mundo mientras Barnum lo tuvo bajo contrato. Por un lado, estaba haciendo limonada con sus limones, pero el trabajo era agotador para él. Sprague deslumbra al público, pero a un precio. Isaac Sprague no tenía ni grasa, ni músculo, así que, para que su cuerpo sobreviviera, él tenía la obligación de consumir calorías constantemente. Se las arreglaba portando una valija llena de leche condensada, que le aportaba grasa y azúcar para mantenerse activo. Muchos otros artistas también las tenían, pero llenas de alcohol. La mejor parte de su historia, en mi opinión, es que encontró el amor.
Conoció a una joven, se enamoró de ella y se casaron. Tuvieron 3 hijos, completamente sanos, pero eso implicaba que él siguiera actuando en el espectáculo porque debía mantener a su familia. Sentía que el universo estaba en deuda con él por su problema. Creía que el golpe de buena suerte estaba a la vuelta de la esquina, así que desarrolló un problema con el juego y todo aquel dinero del circo dejó de llegar a su familia. Para finales de 1886, Sprague está demasiado débil para viajar o trabajar. Así que idea un extraño plan para conseguir el dinero que su familia desesperadamente necesita. Se dirigió a la Facultad de Medicina de Harvard con una idea. ¿Qué les parece si cuando muera ustedes se quedan con mi cuerpo a cambio de $1,000 para mi familia? Pocas semanas después, el 6 de enero de 1887, Sprague muere. No está claro si Harvard llega a reclamar el cuerpo de Sprague o pagar a sus herederos, pero se dice que el sujeto tenía otro as bajo la manga. Según sus amigos, apostó con alguien que no viviría hasta el sábado siguiente. Irónicamente, Isaac Sprague gana la última apuesta de su vida. Veamos un poco otra historia increíble. Conozcan a Gary Turner, el hombre elástico. Gary Turner nació en 1971 a unos 220 kilómetros de Londres. Practicaba deportes, iba a la escuela, desayunaba todas las mañanas, tuvo una infancia normal. Pero cuando Gary se hace mayor, descubre que puede hacer algo que es cualquier cosa menos normal. Podía alarse la piel del cuello y cubrirse el rostro, alarse la piel del brazo. ¿Cómo es posible que Gary pueda hacer esto? Gary Turner tiene el síndrome de Ehlers-Danlos. La forma más común se manifiesta en 1 de cada 5,000 nacimientos. Los ejemplos más extremos se dan en 1 de cada 40,000. Gary Turner es el más extremo de los más extremos. Gary Turner es un ejemplo asombroso de lo que solía llamarse el show del hombre con piel de goma. Todos tenemos piel elástica en un grado u otro, pero en este caso, su piel tiene una extraña combinación de colágeno y elastina, que le permite ser en extremo elástica por naturaleza, permitiéndole estirarla a niveles increíbles. Gary es un actor nato, le encanta ser el centro de atención y la naturaleza le dio este don. Ha aparecido en películas, ha hecho entrevistas. ¿Quieres hacer la prueba? ¡Es increíble! Gary hipnotiza a multitudes estirando la piel de su abdomen 18,88 centímetros. Si usted cree que puede hacerlo, adelante, inténtelo. En 1999 fue declarado poseedor de la piel más elástica del mundo. Y sí, esa categoría es real. Contrariamente a quienes tienen diferencias físicas, él no sufre de complejos por medir 2,75 metros, mucho menos de medir solo 55 centímetros. Puede ponerse una sudadera y ser un hombre cualquiera. Y tiene una ventaja adicional. La mejor parte, no le salen arrugas. Echen un vistazo a esta foto. A primera vista, ¿les parece extraña? ¿Y si le dijera que unos años antes de que se tomara esta foto, esta barra de hierro atravesó la cabeza de este hombre? Phineas Gage era un trabajador ferroviario de 25 años de la ciudad de Cavendish, Vermont. Phineas era un profesional, trabajador y brillante. Su especialidad eran los explosivos, porque para tender vías de ferrocarril se dinamitaba mucha roca, y él era el sujeto que activaba las cargas. Una de las herramientas de Phineas era una barra de hierro de 1 metro que utilizaba para apisonar la pólvora. Pero era un trabajo muy peligroso porque trabajaba con pólvora negra que puede estallar por nada. Golpeó la roca a cierto ángulo con la vara. Generó una chispa. La barra de hierro, en esencia, se volvió una bala. Salió disparada hacia arriba, directo hacia su mejilla.
Pasó detrás de su ojo izquierdo y luego salió por la parte superior de su cabeza a través del lóbulo frontal izquierdo. Aterrizó 25 metros más allá de la explosión. Todos estaban absolutamente seguros de que había muerto. Pero para sorpresa de sus compañeros, se levantó y empezó a caminar preguntando qué había pasado. No parecía muy alarmado, la verdad. Como el extremo cónico de la barra salió de su cráneo, se salvó de sufrir un mayor daño cerebral del que habría sufrido de otro modo. Los médicos consiguen detener la hemorragia, pero se preguntan cuáles eran las consecuencias a largo plazo. Phineas era un sujeto despreocupado y simpático antes de su lesión, pero la persona que se reincorporó a la construcción del ferrocarril era difícil, un buscapleitos. Era irritable, de mal genio, impulsivo y hasta malintencionado con los que le rodeaban. Era propenso al alcoholismo y a la violencia. Bien pudiésemos decir que se trata de dos personas diferentes. Gage se convirtió en todo un fenómeno médico. La gente se preguntaba cómo había sobrevivido y además por qué había cambiado en su personalidad. Su caso en cierto modo dio inicio a la neurociencia. La forma en que la varilla atravesó su cabeza perforó un área del cerebro que controla las respuestas emocionales. Los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son súper importantes para el control de la conducta. El daño severo a los lóbulos frontales de Phineas fue como si le hubieran quitado el freno a su regulador del comportamiento. Y no es inusual que los pacientes con daños en los lóbulos frontales actúen de manera impulsiva o agresiva. Antes la gente pensaba que la personalidad era como una extensión del alma, algo etéreo en cada quien, que había que trabajar todo el tiempo, en lugar de algo que surgía de las sinapsis, de las células, en fin, del cerebro. Sin embargo, las rabietas son solo uno de los posibles efectos secundarios de una lesión cerebral. Una de las consecuencias de ciertos tipos de lesiones craneales es la afectación pseudovulvar, lo que se traduce en risas inapropiadas o llantos, sin que haya contexto emocional. En Hollywood, eso es parte del trabajo. Pero hay una afección médica aún más inusual provocada por lesiones cerebrales, el síndrome del acento extranjero. Me he despertado esta mañana sin haber hecho nada distinto y ahora sin más estoy hablando con acento español. La víctima de una forma de traumatismo cerebral se recuperó, conservó la capacidad del habla, pero un buen día empezó a hablar como española. Como el gato con botas. Es un fenómeno extraño, y solo uno de los muchos extraños secretos que el curioso caso de Phineas Gage empieza a develar. Lo que me parece fascinante del caso de Phineas Gage es que 175 años después, los científicos siguen estudiando su caso. Es así de importante en la historia de nuestra comprensión del cerebro humano. ¿Qué fue finalmente de Phineas Gage? Debido al cambio de carácter que se produjo en Phineas, ya no lograba congeniar con su equipo. De hecho, acabó consiguiendo empleo como conductor de diligencias en Sudamérica, en Chile. El cráneo de Phineas Gage y la infame barra de hierro están en exhibición en la Biblioteca de Medicina Conway de la Universidad de Harvard. Ambas reliquias sirven como recordatorio de la extraordinaria resistencia que puede tener el cuerpo humano. Pero nada comparado con la resistencia de los pollos. 1945. Fruta, Colorado. El granjero Lloyd Olson está listo para la cena. El plato principal, un pollo llamado Mike. Olson salió, hacha en mano, realizó el acto que había hecho innumerables veces con tantos otros pollos. Pero algo cambió. El pollo seguía vivo. Seguía caminando, actuando como pollo. Pero Lloyd tenía su cabeza en la mano. ¿Cómo es posible? La respuesta tiene mucho que ver con los atributos únicos del Gallus gallus domesticus, también conocido como pollo común. Los pollos descienden de los dinosaurios.
de un grupo llamado terópodos, que incluye a todos esos famosos carnívoros, como el velociraptor y el tiranosaurio rex. Los pollos tienen más de 30 diferentes vocalizaciones que utilizan para comunicarse con otros. Pueden recordar hasta 100 caras diferentes, humanas, de gallinas o de otro tipo. Experimentan el sueño REM porque hemos medido sus movimientos oculares. Son aves inteligentes. Desgraciadamente, Mike pierde todos estos atributos cuando Lloyd Olsen le pega un hachazo en el cuello. Cuando el granjero Olson se dirigió a la tradicional rutina del hacha y el tronco con el pollo Mike, acabó llevando a cabo lo que equivale a una complicada cirugía cerebral. Su hacha cercenó el cráneo de tal manera que el tronco del encéfalo quedó intacto. Ese tronco encefálico controla las funciones circulatorias, las funciones respiratorias y capacidades motrices. Así que el pollo quedó vivo, pero sin cabeza. Resulta que un pollo no necesita un cerebro entero para caminar. Ahora tiene que alimentarlo de una forma muy peculiar. Mike, al no tener cabeza, no tenía boca y por lo tanto no podía comer de manera tradicional, pero después de la decapitación había una pequeña abertura al esófago expuesta. Lloyd fue capaz de mantenerlo vivo sin cabeza, dándole de comer con un cuentagotas a través de esa abertura. Muy pronto el pollo del granjero Olson se convierte en la comidilla del pueblo. Empezó a enseñárselo a los vecinos diciendo: miren, un pollo sin cabeza. Yo haría lo mismo. Lloyd Olson se dio cuenta muy pronto de que un pollo sin cabeza, aún con vida, es una atracción increíble y se llevó al animal de gira. Así que Lloyd hizo con Mike todo lo que pudo. Apareció en la revista Life, fue a una feria mundial, estuvo en carnavales y circos, se alojó en hoteles. Lloyd y Mike vivieron a lo grande. Y él ganaba el equivalente a $60,000 al mes por aquel pájaro sin cabeza, pero vivo. Eventualmente las cosas llegaron a su fin. Después de 18 meses de gira, Mike se ahogó con un grano de maíz y murió. Pero la corta vida de Mike deja un impacto duradero. Fruita, Colorado, sigue celebrando a su ciudadano más famoso, Mike el pollo sin cabeza, con un festival anual cuyo eslogan es manteniendo la mente abierta desde 1945. La increíble historia de Mike plantea una pregunta obvia. Si un pollo sobrevive sin cabeza, ¿puede hacerlo un humano? En 1905, un médico francés junto a una guillotina estaba esperando a que la guillotina cortara la cabeza de un criminal para, luego de decapitado, él pronunciar el nombre del sujeto. Al parecer, el criminal vio al doctor y luego miró hacia atrás. El doctor volvió a decir su nombre y este miró hacia atrás. Cuando el doctor dijo el nombre del sujeto por tercera vez, no hubo respuesta. Basándose en eso, aquel doctor francés estimó que el cerebro humano permanece consciente y despierto hasta 30 segundos después de la muerte. A veces, la línea entre la vida y la muerte no es tan clara como pensamos. No todos los cuerpos asombrosos son cuerpos convencionales. Solo veamos este misterioso lago salado en la frontera entre Tanzania y Kenia. En cuanto ves fotos del lago Natron, sabes que algo extraño ocurre allí. Parece espeluznante, muerto y de otro mundo. Está a 21 kilómetros de un volcán, que los lugareños llaman la montaña de Dios, y escupe lava natrocarbonatita, cosa que de por sí es bastante extraordinaria porque tiene calcio, sodio y dióxido de carbono. Eso la hace muy corrosiva. El volcán es el único en la Tierra que arroja este desagradable tipo de lava, gran parte de la cual se abre paso hasta el lago Natron. El agua fluye constantemente hacia el lago cargada de minerales. Cuando el agua se evapora de la superficie, deja tras de sí una alta concentración de carbonato de sodio,
moléculas formadas por sodio y carbono. Estamos familiarizados con cierto tipo de carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, un práctico ayudante de cocina. Esto hace que el lago sea en extremo alcalino. Tiene un pH similar al del amoníaco puro. Alcalino es lo contrario de ácido, pero los efectos que tiene sobre alguien son igualmente corrosivos. Al beber un poco de esa agua, lo notaríamos de inmediato en los labios y mientras baja por la lengua y llega al esófago, todo ese trayecto sería de horror y de mucho dolor. Aunque la mayoría de los animales lo evitan, algunos a veces entran al lago y básicamente son petrificados como si hubiesen visto a Medusa. Las criaturas que mueren en el lago Natrón no se convierten en piedra, pero se calcifican, es decir, son incrustadas por sales minerales, de tal manera que sus cuerpos quedan preservados. Hay fotos de aves muertas que parece que aún estuvieran vivas, pero vivas como zombies o algo así. Pero no todo lo que toca el extraño lago muere. Tal vez lo más maravilloso de todo es que hay 2,5 millones de flamencos enanos que no solo viven en el lago, sino que anidan allí. Los flamencos están especialmente adaptados a este entorno. Tienen gruesas escamas en las patas que les permiten soportar este entorno altamente corrosivo. Y además, para las sales que ingieren constantemente, tienen glándulas salinas especiales cerca del pico que extraen la sal del torrente sanguíneo y la expulsan. Las algas que comen también son peculiares. Hay un tipo especial de alga que prospera en estas condiciones, que florece de manera estacional y adquiere un color rojizo. Eso es lo que les da el pigmento a los flamencos para que sean de color rosa. Es asombroso que esta masa de agua produzca visiones tanto de belleza como de horror. Como el agua del lago es tan clara, no se distingue el horizonte, no se sabe dónde acaba el lago y empieza el suelo. Y en el 2007, un equipo de noticias que sobrevolaba el lago Natrón lo experimentó en carne propia. El lago es muy poco profundo, de no más de 3 metros de profundidad e increíblemente reflectante. Como es tan difícil saber dónde está la superficie, hubo un accidente. El helicóptero se estrelló en el lago. Claro, para las personas hay tiempo, pueden sobrevivir lo suficiente para nadar hasta la orilla. Pero el helicóptero hecho de metal comenzó a corroerse inmediatamente. A pesar de sus letales aguas, el lago Natrón es un paraíso comparado con nuestro próximo cuerpo asombroso, porque todo el que sueñe con visitar otro planeta no debería ir a este. El planeta HD 189733b está a 63 años luz de distancia, lo que en términos cósmicos es relativamente cerca. Ahora ese cuerpo celeste es asombroso. Hablamos de un planeta incluso más grande que Júpiter, el de nuestro sistema solar. Luce bastante azul y tendemos a creer que como la Tierra es azul, un lugar del mismo color en el espacio debería ser ideal para nosotros visitarlo. Pues no, es un mundo infernal. Hace algo de calor y algo de viento. Sus temperaturas rondan los 540 grados y sus vientos soplan unos 8.700 kilómetros por hora. Ir a este planeta significa hervir, arder y ser azotado por el viento como a una hoja en llamas. Además, llueve. Pero lo que ocurre es que caen partículas de silicato tan calientes como vidrio fundido. Solo imaginen el golpe de una arenadora. Quedaríamos reducidos a esqueletos en minutos y no en segundos en ese planeta. Bajo tales condiciones, es poco probable que visitemos HD 189733b en el futuro próximo. Si me preguntan dónde hallar los cuerpos más asombrosos, yo apunto hacia el cielo, hacia el universo. Ese planeta no es ni medianamente hospitalario, pero me gustaría encontrar otros mundos asombrosos en nuestra galaxia de 400.000 millones de estrellas.
Todos hemos oído la frase, 2 cabezas piensan mejor que una. Pero, ¿qué tal 2000? La antigua ciudad de Abidos es uno de los lugares más notables de todo el antiguo Egipto. Las primeras cosas que hallamos en Abidos datan del 3500 a.C., hace más de 5500 años. Es un complejo de templos sumamente extenso. Se utilizaba en parte para el entierro de gobernantes de incluso la primera dinastía. Pero el complejo lo recorre todo tipo de simbología que nosotros occidentales modernos somos incapaces de entender. Gran parte del yacimiento sigue siendo un misterio, pero en el 2023 un equipo de la Universidad de Nueva York realizó un increíble descubrimiento. El equipo estaba, excavando, apartando la arena con cuidado, hasta que surgen trozos de lo que acaba siendo el cráneo de un carnero. Curiosamente, el cráneo de carnero ha sido momificado y colocado allí a propósito para su entierro. Aquello era muy prometedor, así que siguieron adelante pensando que podrían encontrar un carnero intacto. El equipo de la NYU no encuentra 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Encontraron 2000 cabezas de carnero, todas apiladas con cuidado, una junto a la otra. No se trataba de cráneos sacados de una carnicería. Habían sido tratados como objetos sagrados. No se trataba de un acumulado de cráneos. Todos habían sido depositados allí al mismo tiempo. ¿Pero por qué alguien momificaría 2000 carneros? Ramsés II, o el Grande, fue el faraón que reinaba cuando el complejo de templos de Abidos es terminado. Sin embargo, también sabemos que los carneros fueron colocados en la sala de cráneos hace 2000 años, es decir, 1000 años después de la muerte de Ramsés II. La teoría es que se le seguía venerando un milenio después de su muerte. Y surge otra pregunta, ¿qué pasó con el resto de los animales? Solo están momificadas las cabezas de los carneros, no cuerpos enteros. Algo significativo porque en el antiguo Egipto se momificaron animales a cuerpo completo, no solo los cráneos. Es muy probable que tuviera un propósito. Eso sigue siendo un misterio, y claro, no el primero que encontramos en Egipto. Hace más de 150 años, una colección aún más extraña de cuerpos, enteros esta vez, fue desenterrada por el arqueólogo francés Auguste Mariette. En 1851 se produjo un hallazgo bastante interesante que podría decirse es un poco similar. Auguste Mariette tenía un gran equipo en Saqqara. Y estaba buscando un lugar que, según la tradición beduina local, era un cementerio extraño. Se encuentra a unos 15 kilómetros al sur de las grandes pirámides de Giza. También hay que mencionar que, antes del descubrimiento de Mariette, los beduinos de Egipto lo llamaban la jaula de los monstruos, el lugar que custodiaba a los monstruos. Las tribus beduinas locales informaron al equipo de excavadores que en la zona existía algo único. Se encontraron con algo sorprendente. Encontró una larga escalinata. Tomó una antorcha, entró y, mientras la atravesaba, se topaba con una sala tras otra de enormes sarcófagos. 24 y gigantescos, de más de 3,5 metros por 1,80 y 1,80, con tapas de 18 toneladas. ¿Por qué estos ataúdes son tan grandes? ¿Qué contenían? Y hay que entender que Mariette creía estar entrando a la jaula de los monstruos. Los beduinos estaban muy inquietos porque creían que Mariette estaba sacando a esos monstruos. Mariette y su equipo consiguen quitar una de estas tapas gigantes y se asoman al interior. Encontraron una momia completa de un toro apis. Estamos hablando de un toro de 600 kilogramos, un animal enorme. Los toros son súper importantes para los antiguos egipcios. Eran vistos como mediadores entre el individuo y los dioses, de la misma manera que
algunos occidentales hoy en día ven a los santos como mediadores hacia lo sagrado. Estos toros apis son sacrificados a partir de cerca del año 3000 a.C. Es parte de un elaborado ritual religioso que tiene lugar en momentos astrológicos clave a lo largo de los siglos. Cada sarcófago tiene una inscripción en el lateral, que dice en específico en antiguos jeroglíficos egipcios: aquí es donde se queda el toro apis. De ahí que los beduinos lo llamaran la jaula de los monstruos. Para sorpresa de Mariette, no todos los toros descansan en paz. Mariette halló un sarcófago roto y no quedó claro si fue el monstruo el que salió o si alguien saqueó el contenido del sarcófago. Ese es otro misterio. Este sujeto se zambulló en otro misterio tratando de resolver el primero, y así es la vida de un arqueólogo. Ya sean de humanos, de animales o de fuera de este mundo, estas historias de cuerpos asombrosos nos dejan con una simple pregunta: ¿qué más hay por ahí que pueda ser aún más increíble?